El Consejo Galáctico había visto a muchas especies intentar la prueba de depredadores. Valientes guerreros de toda la galaxia, cada uno convencido de poseer la astucia y la habilidad para burlar la simulación de caza más peligrosa jamás creada. Los Zefirianos con sus antebrazos y reflejos fulminantes. Los Coratans con su camuflaje natural y púas venenosas. Incluso la poderosa Vanguardia, de 3.6 metros de altura y piel blindada capaz de desviar rayos de plasma. Todos fracasaron. Espectacularmente. El comandante Vex 9 observaba desde la plataforma de observación, sus 6 ojos escudriñando a la última hornada de aspirantes con lo que solo podía describirse como aburrimiento cósmico. La cámara de prueba se extendía kilómetros, una recreación perfecta de los entornos más hostiles conocidos por la civilización galáctica. Pantanos capaces de disolver bosques de huesos, donde los propios árboles eran depredadores y valles donde la gravedad cambiaba sin previo aviso. Otro grupo cree tener éxito donde miles han fracasado, murmuró su asistente, Kira Seven, con los tentáculos enroscándose con diversión. La arrogancia de esta especie nunca deja de entretenerme. Las mandíbulas de Vex 9 chasquearon en señal de asentimiento. La prueba de depredadores había sido diseñada por los antiguos arquitectos como la prueba definitiva. Solo quien sobreviviera a sus horrores sería considerado digno de unirse al cuerpo de cazadores de élite, la unidad militar más temida de la galaxia. En 300 ciclos, ni un solo ser la había superado. La generación actual parecía particularmente mediocre. Un traxiano cuya confianza parecía inversamente proporcional a su experiencia real en combate. Una mujer Nexari que no dejaba de mirarse en sus pulidas garras de batalla. Y luego estaba la humana. ¡Ay! La humana. Vex 9 se rió cuando la solicitud de la capitana Maya Sin llegó a su escritorio. Los humanos apenas habían salido de su infancia tecnológica, habiendo logrado viajar más rápido que la luz hace solo 50 años estándar. Eran criaturas suaves y rosadas, sin armas naturales, sin armadura, sin sentidos mejorados. ¿Qué podría hacer que este primate en particular pensara que pertenecía a los guerreros más letales de la galaxia? La humana se ofreció voluntaria para esto, observó Kira Seven, estudiando su tableta de datos. Sin reclutamiento, sin presiones de su gobierno. Simplemente pidió participar. ¿Sabes que las tendencias suicidas son comunes entre las especies primitivas? Respondió Vex 9 con desdén. Al menos su muerte será rápida. La simulación rara vez mantiene con vida a los débiles más de unos minutos. Abajo, en la cámara de preparación, Maya Sin revisó su equipo por última vez. Equipo de supervivencia estándar, un arma de energía básica y raciones de emergencia que le durarían 3 días con suerte. Los otros concursantes habían traído suficiente armamento para arrasar una pequeña luna. Llevaba un cuchillo, un trozo de cuerda y lo que parecía ser una colección de plantas al azar en una pequeña bolsa. El traxiano, Borak Prime, se burló de sus preparativos. Humano, te das cuenta de que esto no es una expedición de campamento, ¿verdad? La simulación contiene superdepredadores que han llevado a civilizaciones enteras a la extinción. Maya levantó la vista de sus botas, ofreciéndole una sonrisa que, de alguna manera, logró ser justa y equitativa. Amable y ligeramente inquietante. Gracias por el aviso. Lo tendré en cuenta. Las escamas de Borak Prime se ondularon con confusión. ¿Esta criatura se burlaba de él? Imposible. Ninguna especie podría ser tan ingenua y aún así lograr viajar por el espacio. La Nexari, Saraflux, examinó a Maya con interés depredador. Tu fisiología indica que eres una presa, no un depredador. Tus ojos miran al frente. Sí, pero tus músculos carecen de definición. Tus reflejos parecen, en el mejor de los casos, adecuados.
Adecuado funciona más a menudo de lo que crees, respondió Maya, probando la tensión de su cuerda. Además, no vine aquí a ganar ningún concurso de belleza. La plataforma de carga se llenó del leve zumbido de la energía de carga al activarse la cámara de pruebas. Las pantallas holográficas cobraron vida, mostrando la vasta naturaleza que les aguardaba. La jungla dio paso a cañones rocosos, que se fundían a la perfección con fétidos pantanos. En algún lugar de ese paisaje de pesadilla, 3 artefactos antiguos esperaban ser recolectados. Encontrarlos, llegar al punto de extracción y sobrevivir lo suficiente para contarlo. Simple en concepto, imposible en ejecución. Los concursantes se preparan para la inserción, anuncian la inteligencia artificial de la instalación, cuya voz resuena por la cámara con precisión mecánica. Cabe señalar que no habrá asistencia médica disponible una vez que comience la simulación. La muerte es permanente, la retirada no es una opción. Borak Prime flexionó sus considerables músculos. Los implantes de combate brillaron bajo su piel escamosa. Sarah Flux extendió sus afiladas garras capaces de cortar titanio. Maya Sin hizo crujir los nudillos y comprobó que su cuchillo estuviera bien sujeto. Las cápsulas de inserción se abrieron con silbidos neumáticos. Cada concursante sería lanzado a un lugar diferente, lo que los obligaría a navegar solos por el terreno hostil. Maya se acomodó en su cápsula, notando con oscura diversión que se sentía notablemente similar a las cápsulas de desembarco que había usado durante su servicio militar en la Tierra. Algunas cosas, aparentemente, eran universales. Advertencia final, anunció la IA. La simulación contiene organismos genéticamente modificados diseñados para cazar y matar con la máxima eficiencia. Las armas estándar han demostrado ser ineficaces contra la mayoría de los especímenes. Proceda con extrema precaución. La cápsula de Maya se selló. La cápsula de Maya se selló. A través de la pequeña ventana pudo ver a Borak Prime haciendo los ajustes finales a lo que parecía ser un cañón de plasma portátil. Sarah Flux estaba probando una especie de generador de escudo personal. Ambos parecían sumamente confiados en su superioridad tecnológica. Maya cerró los ojos y se concentró en su respiración. Maya cerró los ojos y se concentró en su respiración. La voz de su abuelo resonó en su memoria, compartiendo historias de su tiempo en la selva amazónica durante las antiguas guerras de la Tierra. La tecnología falla, Maya. El equipo se rompe. Cuando todo sale mal, recurres a lo que te dio la evolución. Tu cerebro, tus instintos y tu voluntad de hacer lo que sea necesario para sobrevivir. Las cápsulas despegaron. Vex 9 se recostó en su silla de observación, con múltiples pantallas mostrando los signos vitales y la ubicación de los concursantes. Borak Prime no había podido hacer nada. Aterrizó en la región del cañón rocoso, comenzando de inmediato la construcción de lo que parecía ser una posición fortificada. Sarah Flux había aterrizado en los pantanos. Su agilidad natural le permitía navegar por el terreno traicionero con fluidez. Y Maya Sin había aterrizado directamente en el corazón de la selva. Curioso, observó Kira Seven, la humana recibió el punto de inserción más difícil. ¿Casualidad? ¿O alguien quería asegurar su rápida eliminación? Vex Nine no dijo nada. No le había mencionado a su asistente que los puntos de inserción no eran, de hecho, aleatorios. La reputación de la humana la precedía. 3 periodos de servicio en los entornos más hostiles de la Tierra, especialista en supervivencia, experta en algo llamado guerra asimétrica. Sus registros militares eran clasificados, pero la poca información disponible sugería que había pasado un tiempo considerable en lugares donde las armas y tácticas convencionales resultaban inútiles. El dosel de la selva se cerraba sobre Maya como un techo viviente, filtrando la luz solar artificial en patrones cambiantes de verde y dorado.
El aire estaba cargado de humedad y el zumbido constante de insectos que sonaban sospechosamente más grandes que cualquier cosa que recordara de la tierra. El suelo se sentía esponjoso, compuesto por décadas de vegetación en descomposición. Algo grande se estrelló contra la maleza cercana, pero resistió el impulso de investigar. El terreno era de supervivencia en la selva. Evite el contacto innecesario hasta que comprenda el ecosistema local. Su primera prioridad era el agua. A pesar de la humedad, necesitaría una fuente confiable en cuestión de horas. La simulación estaba diseñada para ser realista, lo que significaba que la deshidratación la mataría con la misma eficacia que cualquier depredador genéticamente mejorado. Siguió la sutil pendiente del terreno hacia abajo, escuchando el sonido del agua corriendo. El sonido provenía del cañón donde Borak Prime había establecido su posición. Maya hizo una pausa, con la cabeza inclinada, analizando el audio. Los gritos tenían una cualidad particular que denotaba terror genuino más que mero dolor. Algo había sucedido muy rápido. Los gritos cesaron de golpe. Bueno, Maya murmuró para sí misma, eso no es alentador. Continuó su descenso, moviéndose con aún más cuidado. Lo que fuera que se hubiera llevado por delante. Lo que fuera que se hubiera llevado por delante. Lo que fuera que hubiera acabado con Borak Prime poseía suficiente potencia de fuego o astucia para abrumar a un guerrero traxiano fuertemente armado en una posición fortificada. Bueno saberlo. El sonido del agua llegó a sus oídos antes de ver el arroyo. Burbujeaba alegremente entre las rocas cubiertas de musgo, con un aspecto engañosamente inocente. Maya se acercó con cautela, recordando su entrenamiento. Las cosas bellas en entornos hostiles solían ser las más peligrosas. Maya se acercó a ella. Se arrodilló junto al agua y realizó una serie de pruebas sencillas. Clara, sin decoloración evidente, sin olores extraños. Se humedeció el dedo y se lo llevó a la lengua. Ligeramente metálico, pero sin una sensación de ardor inmediata. Probablemente apto para el consumo, aunque tendría que estarlo para purificarlo primero. Mientras llenaba sus recipientes de agua, un movimiento en su visión periférica la dejó paralizada. Algo enorme la observaba desde el otro lado del arroyo. Maya giró la cabeza lentamente, manteniendo un movimiento fluido y sin amenazar. Lo que vio le hizo comprender por qué los gritos de Borak Prime habían cesado tan repentinamente. La criatura medía casi 2,5 metros sobre 4 patas musculosas, su cuerpo cubierto de escamas que cambiaban de color para combinar con la vegetación circundante. 2 extremidades adicionales terminaban en lo que solo podría describirse como cañones de plasma orgánico, armas biológicas que pulsaban con energía contenida. Su cabeza parecía una mezcla entre un cocodrilo y algo sacado de las peores pesadillas de la humanidad, con hileras de dientes diseñados tanto para cortar como para aplastar. Lo más inquietante de todo eran sus ojos. Demostraban una inteligencia clara, observándola con el mismo enfoque analítico que ella aplicaba a él. No era una bestia sin mente. Era un superdepredador con la capacidad cognitiva de planificar, adaptarse y aprender. Maya permaneció completamente inmóvil, olvidando los recipientes de agua. Cualquier movimiento repentino probablemente desencadenaría un ataque, y no se hacía ilusiones sobre sus posibilidades en un enfrentamiento directo. Las armas naturales de la criatura podrían vaporizarla antes de que pudiera desenvainar su cuchillo. En cambio, hizo algo que habría parecido una locura a cualquier otra especie de la galaxia. Sonrió y empezó a hablar. Bueno, hola, guapísima, dijo con tono tranquilo y firme. Me preguntaba cuándo conocería a algún lugareño. Eres absolutamente magnífica. La criatura ladeó ligeramente la cabeza, visiblemente sorprendida por su reacción. Según su experiencia, las presas huían aterrorizadas o atacaban desesperadas.
Esta pequeña criatura rosada no hacía ninguna de las dos cosas. Supongo que eres lo que le pasó a mi amigo con todas esas armas sofisticadas, continuó Maya, sentándose lentamente junto al arroyo. El pobre probablemente intentó abrirse paso a tiros por todos los problemas que se le presentaban. No es muy creativo. Metió la mano en su bolsa de equipo y sacó un pequeño objeto envuelto. Los ojos de la criatura siguieron el movimiento. Los cañones de plasma cargaban con un zumbido sordo. Maya desenvolvió lo que parecía una especie de barrita de comida y le dio un mordisco. Raciones de emergencia, explicó, masticando pensativa. Saben a cartón, pero te mantienen con vida. Supongo que no te interesará compartir. No, pensé que no. Me pareces de las que prefieren la comida fresca y chispeante. La criatura permaneció inmóvil, claramente insegura de cómo procesar esta situación sin precedentes. Sus instintos le decían que atacara, pero algo en el comportamiento de la humana desencadenó una respuesta diferente. No mostró miedo, no hizo movimientos amenazantes y parecía genuinamente interesada en la conversación más que en el combate. Maya terminó su barra de comida y guardó con cuidado el envoltorio en su bolsa. Sabes, en la Tierra pasé mucho tiempo en lugares como este. Jóvenes, pantanos. Lugares donde todo quiere matarte. El secreto es no intentar luchar contra el ecosistema. Tienes que formar parte de él. Se puso de pie lentamente, con movimientos fluidos y sin amenaza. La criatura siguió su movimiento, pero no disparó. Maya recogió sus contenedores de agua y los sujetó a su cinturón. Lo que pasa con los superdepredadores, continuó, alejándose del arroyo con deliberada lentitud, es que suelen ser territoriales. Has establecido esta zona como tu coto de caza, y lo respeto. Solo estoy de paso, no represento ninguna amenaza para tu territorio ni para tus fuentes de alimento. La criatura la observó retirarse, con la confusión evidente en sus extraños rasgos. No era así como se suponía que debían transcurrir los encuentros con sujetos de prueba. A estas alturas, debería estar alimentándose de carne fresca y preparándose para cazar al siguiente concursante. Maya llegó al borde del claro y se detuvo. Ha sido un placer conocerte. Espero que podamos evitar futuros conflictos. Esta selva es lo suficientemente grande para los dos. Se fundió con la maleza con la fluidez de quien ha pasado años aprendiendo a moverse por terreno hostil sin hacer ruido. La criatura permaneció junto al arroyo varios minutos más, procesando lo que acababa de ocurrir. En la plataforma de observación, Vex 9 observaba las pantallas en un silencio atónito. Todos los sensores de las instalaciones confirmaban lo que acababa de presenciar. Un humano se había topado con uno de los depredadores más letales de la simulación y había salido ileso. No gracias a una potencia de fuego superior ni a tecnología avanzada, sino a una simple conversación y psicología conductual. La comandante Kira 7 susurró, con los tentáculos temblando de emoción. ¿Acaso ese humano acaba de negociar con un devastador? Las mandíbulas de Vex 9 chasquearon rápidamente, señal de extrema agitación. Eso es imposible. Los devastadores están genéticamente programados para atacar cualquier forma de vida no nativa a simple vista. Nunca han demostrado capacidad de autocontrol ni de razonamiento. Sin embargo, la evidencia está ahí mismo, en nuestras pantallas. La criatura tuvo múltiples oportunidades de matarla, pero decidió no hacerlo. Mayasin continuó adentrándose en la selva, siguiendo senderos de caza y caminos naturales con la confianza de quien entiende de navegación forestal. Se movía con un patrón que parecía aleatorio, pero en realidad estaba cuidadosamente calculado para evitar los marcadores territoriales y los cotos de caza conocidos. La voz de su abuelo resonó en su memoria. La selva no es tu enemiga, Maya. Es un ecosistema complejo con sus propias reglas y lógica.
Aprende esas reglas, respeta la jerarquía local y podrás sobrevivir en cualquier lugar. Una hora después de su encuentro con el devastador, escuchó la segunda ronda de gritos. Esta vez provenían de los pantanos, donde Sarah Flux había estado haciendo progresos impresionantes hacia el primer artefacto. Los gritos duraron más que los de Borak Primes, lo que sugería que los Nexari habían ofrecido una resistencia más contundente antes de sucumbir a los horrores que acechaban en las fétidas aguas. Maya se detuvo para consultar su brújula y mapa. 2 concursantes menos, 3 artefactos aún sin reclamar, y ni siquiera había empezado a buscar al primer objetivo. Lo más sensato sería que se uniera a sus compañeros competidores en la otra vida que aguardara a los sujetos de prueba fallidos. Pero Maya si no había sobrevivido a 3 misiones en los entornos más hostiles de la Tierra yendo a lo seguro. Había completado su carrera con éxito. Triunfó haciendo lo que nadie esperaba, adaptándose a situaciones imposibles y encontrando soluciones creativas a problemas que desafiaban el pensamiento convencional. Sonrió con tristeza y se ajustó la mochila. La verdadera prueba apenas comenzaba. La ubicación del primer artefacto se había grabado a fuego en la memoria de Maya durante la sesión informativa. Tecnología de arquitectos antiguos, lo llamaban. Un dispositivo cristalino del tamaño aproximado de un puño humano, oculto en el corazón de un enorme árbol que los lugareños habían designado como sagrado. Sagrado solía significar peligroso para Maya, pero también predecible. Llevaba 2 horas rastreando el lugar cuando vio los huesos. Cubrían el suelo del bosque en una densidad cada vez mayor a medida que se acercaba a la zona objetivo. No eran restos antiguos erosionados por el tiempo, sino presas recientes. Algunos aún tenían restos de carne adheridos, y la marca de la quemadura sugería que armas de energía habían estado involucradas en la masacre ocurrida allí. Sujetos de prueba anteriores, murmuró Maya, examinando un cráneo que no pertenecía a ninguna especie que reconociera. Parece que todos tienen la misma brillante idea de dirigirse directamente a los artefactos. El árbol, cuando finalmente lo vio, desafió todas las leyes de la biología que conocía. Se elevaba casi 300 metros en el aire, su tronco tan enorme que una pequeña ciudad podría haber sido tallada en su base. Musgo fosforescente cubría su corteza, creando patrones que parecían cambiar y latir con su propio ritmo. Enredaderas colgaban de sus ramas como ascensores naturales, y el aire a su alrededor zumbaba con una energía que le hacía doler los dientes. Más preocupantes eran las criaturas que lo llamaban hogar. Maya contó al menos 6 especies diferentes moviéndose a través del dosel superior, cada una claramente adaptada para el combate aéreo. Depredadores voladores con alas afiladas patrullaban el perímetro en formaciones organizadas. Algo que parecía un cruce entre una araña y un avión de combate había tendido telarañas entre las ramas principales, creando barreras naturales que cortarían cualquier cosa lo suficientemente grande como para activarlas. Montando guardia en la base del árbol había algo que hacía que el devastador pareciera una mascota doméstica. El guardián medía 4,5 metros de alto sobre 6 patas, cada una terminada en garras capaces de atravesar la armadura de una nave espacial. Su caparazón brillaba como obsidiana pulida, y los puertos de armas a lo largo de su espina dorsal sugerían que poseía suficiente potencia de fuego para arrasar una manzana de la ciudad. Lo más intimidante de todo eran las docenas de criaturas más pequeñas que se movían a su alrededor en perfecta sincronización, operando claramente bajo algún tipo de inteligencia colectiva. Maya se acomodó en una posición oculta a 50 metros de distancia y observó la zona objetivo durante 1 hora. El guardián no se movió de su posición justo frente a lo que parecía ser una entrada tallada en la base del árbol. Las criaturas más pequeñas patrullaban en patrones tan precisos que podrían haber sido programados por estrategas militares. Los defensores aéreos mantenían sus rutas con precisión mecánica.
Las otras criaturas debían ser vistas como las otras criaturas. Las otras criaturas debían ser vistas como las otras criaturas. Las otras criaturas debían ser vistas como las otras criaturas. Las otras criaturas debían ser vistas como las otras criaturas. Las otras criaturas debían ser vistas como las otras criaturas. Las otras criaturas debían ser vistas como las otras criaturas. Las otras criaturas tenían que ser vistas como las otras criaturas. Las otras criaturas tenían que ser vistas como las otras criaturas. Las otras criaturas tenían que ser vistas como las otras criaturas. Las otras criaturas tenían que ser vistas como las criaturas. Las otras criaturas tenían que ser vistas como las criaturas. Las otras criaturas tenían que ser vistas como las criaturas. Las otras criaturas tenían que ser vistas como las criaturas. Las otras criaturas tenían que ser vistas como las criaturas. Las otras criaturas tenían que ser vistas como las criaturas. Las otras criaturas tenían que ser vistas como las criaturas. Las otras criaturas tenían que ser vistas como las criaturas. Las otras criaturas tenían que ser vistas como las criaturas. Para planificar un enfoque diferente. Maya Sin abrió su bolsa de equipo y comenzó a mezclar lo que parecía barro y materiales vegetales hasta formar una pasta espesa. En la plataforma de observación, Vex 9 había renunciado a toda pretensión de profesionalismo tranquilo. Caminaba de un lado a otro sobre sus 4 patas, con las mandíbulas chasqueando tan rápido que sonaban como disparos de ametralladora. Todos los análisis tácticos sugerían que el humano ya debería estar muerto. En cambio, parecía estar preparándose para algún tipo de proyecto de manualidades. ¿Qué está haciendo?, preguntó Kira 7, estudiando las lecturas de los sensores con creciente confusión. Esas lecturas sugieren que está combinando flora local con compuestos del suelo. Se trata de algún tipo de ritual religioso humano realizado antes del suicidio, admitió Vex 9. Sus patrones de comportamiento no se ajustan a ninguna doctrina táctica propia. O está loca, o posee conocimientos que nuestras bases de datos carecen. Maya terminó de aplicarse la pasta en la piel y la ropa, transformándose en algo que parecía más un trozo móvil de terreno selvático que un ser vivo. La mezcla enmascararía su calor y su olor, a la vez que le permitiría mimetizarse visualmente con el suelo del bosque. Y lo que es más importante, contenía compuestos químicos que confundirían los sentidos biológicos de los que dependían la mayoría de los depredadores. Había aprendido la técnica de un viejo contrabandista en los territorios del borde exterior, quien la había aprendido de un etnobotánico humano, quien la había desarrollado originalmente basándose en técnicas utilizadas por los pueblos indígenas de la tierra en la cuenca del Amazonas. A veces, las soluciones más antiguas eran las mejores. Con infinita paciencia, Maya comenzó su acercamiento al árbol. En lugar de intentar evitar los sensores del guardián, se movía siguiendo patrones que imitaban el ecosistema local. Un crujido por aquí, el movimiento de una rama por allá, siempre dentro de los ritmos naturales de la selva. Para cualquier observador, parecía no ser más que vegetación arrastrada por el viento o pequeños animales en movimiento. Las criaturas más pequeñas que patrullaban el perímetro pasaron a pocos metros de su posición varias veces, pero sus sentidos no registraron nada amenazante. La pasta de camuflaje funcionó exactamente como estaba previsto, haciéndola invisible tanto a los métodos de detección biológicos como tecnológicos. Tardó 3 horas en recorrer 50 metros, pero finalmente Maya llegó a la base del enorme árbol. El guardián se cernía sobre ella, con los sistemas de armas zumbando con energía contenida. Estaba lo suficientemente cerca como para ver las escamas individuales de su piel blindada, lo suficientemente cerca como para oler el aroma a ozono de sus armas de energía, lo suficientemente cerca como para notar que en realidad no buscaba intrusos. La cabeza del guardián se movía en barridos lentos y sistemáticos, pero sus ojos se centraban en el dosel superior en lugar del suelo.
Sus sistemas de armas estaban orientados hacia arriba, diseñados para contrarrestar las amenazas aéreas. Las criaturas más pequeñas patrullaban en busca de ataques terrestres, pero estaban programadas para reconocer señales de amenaza específicas. El camuflaje de Maya la hacía invisible a sus sentidos, volviéndola prácticamente inexistente para la red de defensa. Se deslizó entre el guardián como un fantasma, entrando en el árbol por una abertura tallada con herramientas que escapaban a la tecnología galáctica actual. El interior del guardián no era demasiado humano, pero el interior del guardián no era demasiado humano. El exterior brillaba con la misma luz fosforescente, pero los patrones eran más complejos, formando lo que parecía ser una especie de mapa tridimensional. El artefacto aguardaba en una cámara en el corazón del árbol, suspendido en un rayo de energía pura que vibraba con poder. Llegar a él requería recorrer un laberinto de pasillos que parecían cambiar y transformarse según una lógica que Maya no pudo comprender de inmediato. Peor aún, los pasajes estaban protegidos por sistemas de defensa que habían reducido a los intrusos anteriores a sus átomos. Maya estudió los patrones durante 20 minutos antes de que la solución se hiciera evidente. Los pasillos no eran aleatorios. Seguían la misma lógica orgánica que el propio árbol, cambiando según los ciclos estacionales, los patrones de crecimiento y los ritmos naturales. Los sistemas de defensa se activaban solo cuando alguien se movía en contra de la corriente natural. Empezó a bailar. No literalmente, pero su movimiento por los pasillos seguía patrones que imitaban el crecimiento natural, el cambio estacional y el equilibrio ecológico. Cuando el pasaje quería contraerse, se reducía. Cuando se expandía, fluía con él. Cuando las barreras energéticas se activaban, esperaba pacientemente a que el ciclo natural las desactivara. El árbol la reconocía como parte de su ecosistema en lugar de como una invasora, lo que le permitía llegar a la cámara central sin desencadenar una sola respuesta defensiva. El artefacto era hermoso en su simplicidad alienígena. Un dispositivo que parecía contener una galaxia entera dentro de su estructura cristalina, latiendo con energías que hablaban a algo profundo del ADN humano. Maya se acercó lentamente, reconociendo respetuosamente el poder que estaba a punto de reclamar. Envolvió el artefacto en un trozo de tela natural y lo guardó en su mochila, para luego emprender el viaje de regreso a la superficie. Las defensas del árbol permanecieron pasivas, reconociendo su continua conexión con el orden natural que estaba diseñado para proteger. Al emerger del árbol, Maya encontró al guardián aún concentrado en las amenazas aéreas. Lo esquivó con el mismo silencio fantasmal que la había llevado al interior, iniciando el largo viaje hacia la ubicación del segundo artefacto. Los pantanos donde Sarah Flux había encontrado su fin se extendían kilómetros en todas direcciones, un páramo fétido de gases venenosos y plantas depredadoras. El segundo artefacto se alzaba en algún lugar de lo más profundo de la ciénaga, protegido por criaturas que hacían que los guardianes anteriores parecieran mansos en comparación. Maya se detuvo al borde del pantano para modificar su equipo y estrategia. El terreno allí requería técnicas de supervivencia diferentes, un camuflaje distinto y una comprensión completamente distinta del comportamiento de los depredadores locales. Pasó una hora preparándose antes de comenzar su aproximación, mezclando nuevos compuestos y ajustando su equipo para entornos acuáticos. El viaje a través de los pantanos se convirtió en una clase magistral de supervivencia adaptativa. Cuando enormes serpientes emergieron del agua turbia, Maya permaneció completamente inmóvil hasta que pasaron, reconociéndola como una parte inofensiva del entorno. Cuando las plantas carnívoras intentaron atraparla, se movió con la paciencia de quien comprendía que el pánico era la forma más rápida de morir en un terreno hostil. El segundo artefacto yacía en el corazón de una enorme ciénaga, custodiado por algo que solo podía describirse como natural, como una isla viviente.
La criatura era tan grande que ecosistemas enteros habían crecido sobre su lomo, camuflándola como terreno natural. Solo el movimiento periódico de lo que parecían colinas delataba su verdadera naturaleza. Maya pasó 6 horas observando a la criatura antes de comprender sus patrones de alimentación. No cazaba activamente, sino que filtraba nutrientes del agua del pantano a través de órganos especializados a sus costados. Cualquier cosa que perturbara su proceso de alimentación desencadenaba una respuesta violenta, pero el movimiento cuidadoso por rutas específicas pasaba desapercibido. Llegó al artefacto tratando a las criaturas como el ecosistema viviente en el que se había convertido. Se movía al ritmo del viento entre la hierba, con la paciencia del agua desgastando la piedra, con la persistencia de la vida adaptándose a condiciones imposibles. El artefacto aguardaba en una arboleda de árboles cristalinos que habían crecido a partir del caparazón de la criatura, y Maya lo reclamó con la misma respetuosa eficiencia que había mostrado al verlo por primera vez. 2 artefactos menos, uno más. La ubicación del último artefacto hacía que los desafíos anteriores parecieran ejercicios de entrenamiento. Aguardaba en un valle donde la gravedad cambiaba sin previo aviso, defendido por depredadores que existían parcialmente fuera del espacio-tiempo normal. Los concursantes anteriores habían sido destrozados por fuerzas que ni siquiera podían ver, y mucho menos combatir. Maya se acercó al valle al atardecer, cuando las anomalías gravitacionales eran más estables. Había modificado su cuerda para crear un complejo sistema de aparejo que le permitiría anclarse a objetos sólidos cuando la gravedad se invirtiera. Más importante aún, había pasado horas estudiando los patrones de los depredadores dimensionales, aprendiendo a reconocer las sutiles distorsiones visuales que marcaban su presencia. El descenso al valle requirió todas las habilidades de supervivencia que había aprendido. La gravedad la empujó en direcciones que no deberían haber existido. Los depredadores atacaban desde ángulos que desafiaban la física. El aire mismo parecía hostil a la vida humana. Pero Maya había crecido en un planeta donde el propio ecosistema intentaba activamente matar todo lo que no pertenecía. Había aprendido a leer el peligro en la forma en que caían las sombras, a percibir la amenaza en la cualidad del silencio, a encontrar seguridad en lugares donde parecía imposible sobrevivir. El último artefacto pesaba en una estructura que dolía al mirarla directamente. Su geometría seguía reglas que las mentes humanas no estaban diseñadas para procesar. Maya se acercó con los ojos entornados, usando la visión periférica y el instinto para navegar por espacios que parecían existir en más de 3 dimensiones. Reclamó el tercer artefacto y comenzó el viaje hacia el punto de extracción, atravesando un terreno que habría enloquecido a la mayoría de las especies. Las anomalías gravitacionales intentaron destrozarla. Los depredadores dimensionales la acechaban desde ángulos imposibles. La propia realidad del lugar rechazó su presencia con creciente violencia. Maya sonrió y siguió caminando. 6 horas después, se encontraba en el punto de extracción con los 3 artefactos seguros en su mochila. Estaba exhausta, deshidratada y cubierta de sustancias que probablemente violaban varias leyes de la química. Pero estaba viva y había triunfado donde miles de otros habían fracasado. El punto de extracción no era demasiado. El rayo de extracción la elevó desde la simulación hasta la enfermería de la instalación, donde los equipos de emergencia la esperaban para tratar las lesiones que hubiera sufrido. En cambio, encontraron a una humana que parecía haber pasado un día agradable caminando por un terreno ligeramente desafiante. Vex 9 observó las lecturas de los sensores con total incredulidad. Imposible. La simulación está diseñada para ser imposible de ganar. Los arquitectos la crearon como la prueba definitiva de capacidad de combate, superioridad tecnológica y genio táctico. Maya entró en la plataforma de observación, todavía con su camuflaje improvisado, aún cargando con equipo que parecía haber sido ensamblado con restos de la jungla.
Colocó los 3 artefactos sobre el escritorio de Vex 9. Con la confianza despreocupada de quien acaba de completar un ejercicio de entrenamiento rutinario. Bonita simulación, dijo con tono informal. La diversidad biológica era particularmente impresionante. Quien diseñó el ecosistema comprendió a la perfección las relaciones depredador-presa. ¿Cómo? Logró preguntar Vex 9. ¿Cómo sobrevivieron a los desafíos que han matado a los guerreros más grandes de la galaxia? Maya se encogió de hombros, un gesto peculiarmente humano que, de alguna manera, transmitía mucho. Construyeron la simulación para probar la capacidad de combate, la potencia de fuego y la ventaja tecnológica. Pero la supervivencia no se trata de ninguna de esas cosas. La supervivencia se trata de comprender que no estás separado del entorno. Eres parte de ello. Señaló las pantallas que mostraban la devastación dejada por los concursantes anteriores. Todos esos guerreros intentaron conquistar la simulación por la fuerza. La vieron como un enemigo al que derrotar, no como un ecosistema que comprender. En cuanto empezaron a disparar, se marcaron como amenazas a eliminar. Los tentáculos de Kira Seven se retorcían de emoción. Pero los depredadores, las defensas, el terreno imposible, todo operaba según las leyes naturales. Maya terminó. Los depredadores cazan presas que actúan como presas. Los sistemas de defensa se activan contra amenazas reales. El terreno imposible se vuelve navegable cuando dejas de intentar luchar contra él y empiezas a trabajar con él. Sonrió al ver sus expresiones de desconcierto. En la Tierra tenemos un dicho: cuando te encuentres en un agujero, deja de cavar. Tu simulación no fue diseñada para poner a prueba la capacidad de combate. Fue diseñada para poner a prueba la sabiduría. Las mandíbulas de Vex 9 chasquearon lentamente al comprender las implicaciones. No estaban poniendo a prueba la capacidad guerrera. Estaban poniendo a prueba la comprensión ecológica. Sabiduría de supervivencia. Exactamente. El cuerpo de cazadores no está destinado a ser un ejército de conquistadores. Está destinado a estar compuesto por individuos que comprenden que la verdadera fuerza proviene de la armonía con su entorno, no del dominio sobre él. Maya Sin se convirtió en la primera persona en la historia galáctica en pasar la prueba del depredador. También se convirtió en la primera humana en unirse al cuerpo de cazadores, donde su perspectiva única revolucionó su enfoque del entrenamiento de supervivencia y la doctrina táctica. Pero lo más importante es que demostró que a veces las especies más primitivas poseen la comprensión más avanzada de lo que realmente significa sobrevivir en un universo hostil. La galaxia nunca volvería a subestimar a los humanos.